el placer de contar con el doctor Tomás Ripollés, que nos va un poco a hablar de las indicaciones de ecografía abdominal más allá de las fosas ilíacas. Cuando quieras, Tomás. Bueno, comparto pantalla. Ujú. Perfecto, si pasas a modo presentación, pues ya está. Gracias, Tomás. Bien, muchas gracias por la invitación a dar esta charla. Voy a hablar un poco eso de la ecografía de urgencias fuera de lo que sería la apendicitis, la diverticulitis, perdón, vale, o la colecistitis, ¿no? Está claro que hay unas indicaciones claras de TAC, como es la sospecha de isquemia intestinal, el síndrome aórtico agudo, la sospecha de perforación o de obstrucción intestinal. Pero en la práctica clínica hay muchos pacientes que no vienen orientados clínicamente, ¿no? Tienen un dolor abdominal agudo inespecífico. Y si hacemos, bueno, podemos hacer ecografía en este tipo de pacientes. Si no conocemos la patología que nos podemos encontrar, sobre todo las de origen intestinal, pues no la podremos detectar o incluso interpretar si la estamos viendo. El intestino normal es difícil de ver. Tiene gas, tiene peristaltismo intestinal, pero el intestino patológico suele tener menos gas, el peristaltismo está disminuido y nos permite identificar la ecografía aquellas patologías que producen un engrosamiento de la pared. Lo podemos ver en este vídeo, donde en fosa ilíaca derecha pues hay mucho gas, vamos moviéndonos y cuando hay un intestino patológico pues lo identificamos perfectamente. También la ecografía nos permite identificar los cambios en los tejidos perientéricos, como en este caso de la grasa alterada, o identificar masas en la pared intestinal que normalmente las vamos a ver como masas hipoecoicas. ¿Qué requisitos necesitamos para hacer este tipo de ecografía? Lo primero, conocer la técnica, después saber la semiología básica de las diferentes patologías gastrointestinales y, por último, conocer los hallazgos ecográficos de las patologías que nos vamos a encontrar para poder reconocerlas y poder interpretarlas, ¿no? Esto requiere un cierto entrenamiento, pero igual que con cualquier otra técnica, para valorar una reso de próstata tenemos que entrenar. Pues esto es igual, ¿no? Y una cierta dosis de paciencia, no es una ecografía que en 2 minutos dices, tiene mucho gas y he terminado. No, hay que insistir un poquito porque a veces cuesta algo de ver la patología. 4 ideas básicas sobre la técnica. Necesitamos utilizar transductores de alta frecuencia, son imprescindibles. Podemos ver a la izquierda, con un transductor habitual, que valoramos el hígado o los riñones, cómo parece que exista patología en vacío derecho, mientras que Hola, si Salma. un transductor de alta frecuencia, pues identificamos claramente las asas que son patológicas. El intestino anormal se considera a partir de 3 milímetros, el intestino delgado, y si es el colon es 4 milímetros. Otra idea que tenemos que tener clara es que la pared intestinal tiene una estructura en capas, ¿no? Y estas capas las podremos ver tanto en el intestino normal como en el intestino patológico cuando utilizamos transductores de alta frecuencia. Y esto es importante porque nos tenemos de fijar cuando identificamos una asa patológica si están conservadas o si se han perdido esas capas. Si está conservada, el diagnóstico diferencial es muy amplio, pero si se han perdido, el diagnóstico diferencial se estrecha mucho y puede tratarse de neoplasias o de una inflamación aguda grave, como en este caso que es una colitis granulomatosa severa. A grandes rasgos podemos decir que una lesión benigna, cuando vemos un intestino patológico, es cuando el segmento afectado es largo, es concéntrico y tiene la estructura de capas conservada, mientras que las lesiones malignas afectan a un segmento muy corto, es excéntrico y hay una pérdida de la estructura de capas. Lo podemos ver en este ejemplo, ¿no? Es un paciente donde estamos explorando el colon descendente y el sigma. Identificamos el colon descendente con las paredes, con la estructura conservada, mientras que en el sigma hay un cambio brusco con pérdida de la ecostructura. Esto se trata de una neoplasia de sigma con una colitis isquémica en el segmento más proximal. En el corte transversal lo vemos muy bien, la estructura de capas conservada y aquí la estructura de capas como se ha perdido de forma excéntrica.
También nos tenemos que fijar en cómo está la grasa mesentérica. Muchas veces es lo primero que vemos, como una bombilla, ¿no? Un efecto un poco brillante, ¿no? Cuando estamos haciendo la ecografía. Es inespecífico, lo podemos ver en la enfermedad de Crohn, lo podemos ver en la diverticulitis o las neoplasias perforadas, también en las apendicitis y, por supuesto, en las apendicitis epiprólica o a veces en cuadros raros como el cuerpo extraño que se ha perforado y vemos la grasa alterada. Bueno, y pasamos ya a las indicaciones de ecografía. La ecografía no está indicada en un paciente con sospecha de obstrucción. El TAC es la técnica de elección, ¿no? Tiene una sensibilidad, una especificidad muy alta, permite localizar dónde está la obstrucción, la causa muchas veces, incluso la gravedad, ¿no? Si ponemos contraste, detectando si hay encarceración o signos de isquemia. Pero a veces estos pacientes con obstrucción no vienen con un diagnóstico claro, vienen con síntomas inespecíficos. A lo mejor han vomitado un poco, tienen dolor abdominal. Y tenemos que saber que en la ecografía tiene una alta sensibilidad y una especificidad muy alta también para detectar la obstrucción, especialmente en aquellos casos que hay líquido en las asas intestinales dilatadas, ¿no? Signos de oclusión sería un segmento intestinal o segmentos intestinales mayores de 25 milímetros con hiperperistaltismo. Pero también podemos utilizar la ecografía en pacientes, niños, por supuesto, pero en pacientes jóvenes. Insisto otra vez en el tema del Crohn. Los pacientes con sospecha de obstrucción, un paciente con una enfermedad de Crohn conocida, podemos detectar si el paciente tiene obstrucción sin necesidad de hacer un TAC. Estos pacientes requieren un tratamiento conservador, nunca van a cirugía. Entonces, a cirugía urgente me refiero. Podemos hacer la ecografía y ver que están las asas dilatadas, el paciente ya sabemos que está obstruido, se le dará un tratamiento conservador y si es necesario se hará una entero-RM programada cuando se pueda. Aquí en este caso vemos el segmento intestinal patológico. Podríamos no verlo, pero ya le hemos evitado un TAC a estos pacientes, ¿no? Además es que está publicado que en más de la mitad de los casos que se sospecha obstrucción, los pacientes no tienen obstrucción. Por lo tanto, podemos evitar este TAC, ¿no?, de urgencias en estos pacientes tan necesitados de que evitemos, ¿no?, estas pruebas radiológicas y que no se carguen de radiación acumulada. Podemos identificar la causa muchas veces de la obstrucción. Aquí vemos una imagen de un bezoar o una imagen de un hilio biliar indistinguibles. En la ecografía, pues los dos dan una imagen ecogénica con sombra sónica posterior, pero en el hilio biliar tenemos el tercer signo de la tríada de Rigler, que es el aire en la vía biliar, la anemobilia, o el aire en vesícula biliar. Podemos ver si hay una invaginación. Lógicamente podemos valorar la presencia de hernias, una hernia epigástrica encarcerada o una hernia inguinal, o podemos encontrarnos con una neoplasia de intestino delgado, como en este caso, un segmento corto con pérdida de estructura de capas, y tenemos claro que esto es una neoplasia, ¿no?, como causa de la obstrucción. Bueno, vamos a ver diferentes cuadros que nos podemos encontrar y que nosotros podemos sospechar o incluso decir el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, estos pacientes de esta patología que os voy a presentar vienen con un cuadro inespecífico de vómitos, diarrea, dolor abdominal. Realmente no hay indicación de TAC. Puede hacerse una ecografía perfectamente, no son pacientes que estén graves. Si hacemos una ecografía a estos pacientes y encontramos un engrosamiento del ilion, aunque también se ha descrito en el estómago, con edema de los pliegues de Kerkling, que son estas imágenes en la muscular mucosa, ¿no?, imágenes hipoecoicas. Si además tiene un poco de ascitis moderada reactiva, dilatación de asas previas con hiperperistaltismo, esto se ha descrito en muchos casos de anisakeiasis. Y podemos ser nosotros, como radiólogos, los primeros que sospechemos este cuadro. Podemos preguntar los antecedentes al paciente porque, lógicamente, en urgencias nadie le ha preguntado si había tomado pescado crudo. Y en este caso, pues bueno, ya lo siguiente que hay que hacer es pedir unos anticuerpos específicos para la anisakeiasis. Es una patología que se da cuando se ha consumido pescado crudo o poco cocinado. Pueden aparecer los síntomas a la hora o hasta 2 días después de la ingesta. Y antes de hacer ecografía o TAC en urgencias, pues muchas veces estos pacientes iban a cirugía por sospecha de apendicitis aguda o obstrucción intestinal. El edema de los pliegues de Kerkling no es específico de la anisakeiasis, también se puede ver en vasculitis, en angioedema hereditario, pero bueno,
Si el paciente ha tomado pescado crudo, lo lógico es pensar en este cuadro, ¿no? Si ponemos contraste, pues vemos que representa edema y no existe realce en este edema de los pliegues. Otro hallazgo que podemos encontrar en esta patología es la hiperemia, cuando ponemos el Doppler color, ya que existe una inflamación reactiva a las anisakis. Perdón. Bueno, otra patología que podemos sospechar ecográficamente es esta. Son mujeres en edad fértil que consultan por dolor pélvico tipo retortijón, a veces llegan a urgencias, otras veces simplemente consultan con su médico de cabecera. Les hacemos una ecografía y en este caso tenían una obstrucción. En un paciente joven decidimos hacer ecografía y vemos estos masas hipoecoicas adheridas a las asas intestinales. Hay que sospechar que esto es una endometriosis. Si este paciente tuviera antecedentes oncológicos, podría ser implantes peritoneales. Pero si no los tiene y es una mujer joven, pues lo lógico es pensar que es una endometriosis y lo siguiente que hay que hacer es una resonancia y no hay que hacer un TAC. Las vamos a ver como masas hipoecoicas en forma de C. Esta es la entero-RM de correlación con este caso. La endometriosis profunda, la intestinal, es la forma más frecuente de la endometriosis profunda y se da generalmente en el sigma y en la región iliocecal. Al hacer la ecografía, a veces podemos ver, aparte de los implantes, también la otra forma de endometriosis, que es el endometrioma ovárico, estas masas hipoecoicas en ovario. Un signo que se ha descrito como típico es el signo de la cola de cometa, que es en las masas hipoecoicas, en los extremos, pues este adelgazamiento, ¿no?, del implante. Y esta es la correlación en los dos casos con la entero-RM que se realizó después de forma programada. Muchas veces vemos el signo de la cola de cometa, la forma en C. Otras veces vemos pues, como masas que están adheridas a varias asas intestinales y es lo que produce a veces la obstrucción. Esta es la imagen típica si hiciéramos una ecografía endovaginal del fondo de saco de Douglas, ¿no?, que la imagen se correlaciona mucho con lo que vemos en la entero-RM, donde pues es como una imagen estrellada enganchando varias asas intestinales. En nuestra experiencia, algunos casos de esta serie que hemos publicado tenían TAC y en algunos casos se ve la masa en el TAC, pero en otros casos es que incluso revisando retrospectivamente el TAC llegamos a identificar estas masas tan típicas de la endometriosis. Bueno, esta es otra patología que nos podemos encontrar también con una clínica inespecífica de dolor abdominal, en diferentes localizaciones, pues el paciente puede tener náuseas, vómitos, como veis son cuadros muy inespecíficos y que realmente se puede hacer una ecografía, ¿no? Si a estos pacientes les hacemos una ecografía y vemos un engrosamiento de un segmento intestinal normalmente corto en diferentes grados de grosor, ¿no?, vemos alteración de la grasa, incluso a veces pequeñas burbujas extraluminales, identificamos un cuerpo o una imagen ecogénica, tenemos que ir girando el transductor para buscarla en toda su extensión, esta imagen lineal ecogénica que corresponde pues, a un cuerpo extraño, ¿no? Cuerpos extraños que suelen ser puntiagudos, pueden ser mondadientes, huesos de pollo, espinas de pescado. Existen siempre factores de riesgo asociados como intoxicación etílica, retraso mental, dentaduras postizas, y es muy, muy, muy frecuente que el paciente no recuerde el antecedente de haber ingerido un cuerpo extraño. Es curioso, pero es así, ¿no? Este es un paciente que habíamos hecho un TAC previamente, el primero, vemos una imagen ecogénica, perdón, densa, aquí en la gotera paracólica, y bueno, lo pasamos a la ecografía y vemos cómo el cuerpo extraño se identifica claramente con el engrosamiento de la pared, la pequeña cantidad de líquido y la grasa inflamada alrededor. Se intervino, se trataba de una espina de lubina. Es otro paciente que también tenía un TAC previo donde se identificaba únicamente un engrosamiento de la pared. En la ecografía posterior vimos la pared engrosada, pero también el cuerpo extraño que no llegamos a identificar en el TAC. Otro paciente con un cuerpo extraño hipodenso en el TAC y el cuerpo extraño en la ecografía que habíamos realizado.
Este paciente empezamos también con un TAC, tenía un dolor abdominal en vacío izquierdo, inespecífico, tenía un poco de alterada la grasa alrededor del colon descendente y un pequeño acceso sufrénico. No sabíamos qué podía ocurrir. Esto es un caso de la guardia, nos lo enseñan a la mañana siguiente, decidimos hacerle una ecografía y realmente pues en la ecografía se ve el cuerpo extraño que está perforando el colon descendente. Después, al hacer reconstrucciones en el TAC, sí que identificamos este cuerpo extraño, pero en los cortes convencionales, axial, coronal y sagital, no se llegaba a ver el cuerpo extraño. Otra patología que podemos valorar y diagnosticar es esta, ¿no? La presencia de los signos que habíamos visto antes, como la pared engrosada de un asa intestinal, la alteración de la grasa, burbujas de gas extraluminales. Cuando identificamos un divertículo, al igual que en las diverticulitis de colon izquierdo, pues si están fuera del colon izquierdo, podemos decir que esto es una diverticulitis de intestino delgado. Este es un paciente que tenía varios divertículos y uno de ellos era el que estaba inflamado. Es un paciente que venía por dolor en vacío izquierdo y veíamos engrosamiento de pared de asas, veíamos divertículos, gas extraluminal, tenía múltiples divertículos. Realizamos un TAC a continuación para valorar la extensión del proceso y realmente en el TAC tampoco nos aclaró muy bien. Realmente si hubiéramos hecho un TAC inicialmente no hubiéramos sabido realmente la causa, porque sí que se ve un divertículo, pero el resto es una imagen muy confusa, ¿no? El último caso que os quería comentar es este de un paciente con un divertículo de intestino delgado, el engrosamiento de la pared, la alteración de la grasa, y al girar el transductor para explorar un poquito mejor la patología, vemos que además tiene un cuerpo extraño impactado en este divertículo. Es el TAC de este paciente donde vemos el cuerpo extraño, ¿no?, impactado en el divertículo intestinal. Bueno, como en la obstrucción intestinal, en la sospecha de neumoperitoneo, el TAC es la técnica de elección. Es una técnica, bueno, que nos da una exactitud muy alta, podemos ver pequeñas cantidades de gas, algo muy difícil de ver con otras técnicas. Cuando hay sospecha, está claro, hay que hacer un TAC, pero es que hay hasta un 20% de pacientes con perforación en que no se sospecha este diagnóstico. Y la ecografía, por lo tanto, no está sistemáticamente indicada, pero tenemos que saber, al igual que en la obstrucción, que se puede ver el neumoperitoneo en la ecografía, pero tenemos que saber cómo explorarlo. No se puede decir que en la ecografía no se ve el neumoperitoneo. No se ve si no se busca y si no se sabe cómo ver. Indudablemente es más complicado que en el TAC, pero podemos verlo. ¿Dónde verlo? Pues con el paciente en supino o un ligero decúbito lateral izquierdo, con el transductor intercostal, veremos las burbujas de neumoperitoneo, estas pequeñas burbujas que vemos en el TAC, como imágenes que refractan, ¿no?, procedentes de la superficie del hígado. Tenemos que asegurarnos que esté separado del aire del seno costofrénico, ¿eh? Con el paciente ya en supino, para ver el lóbulo hepático izquierdo en un corte longitudinal, como podríamos ver aquí, el gas extraperitoneal el neumoperitoneo lo vemos en la parte superior. Si lo viésemos en la parte inferior podría ser gas intestinal, pero cuando está en la parte superior no puede ser otra imagen, otro hallazgo, otra causa que el neumoperitoneo. Lo podemos ver en este vídeo. Un paciente con un neumoperitoneo que nos está tapando parcialmente el lóbulo hepático izquierdo. Este sería el TAC y la representación de la imagen que estamos viendo en la ecografía. En algún momento, al respirar el paciente, al respirar profundamente, pues llega a tapar el lóbulo hepático izquierdo. Cuando el paciente tiene líquido es más fácil identificar las burbujas de gas. Las burbujas de gas en este paciente con una enfermedad de Crohn perforada, pues podemos ver que es este artefacto que procede o que empieza, ¿no?, en el peritoneo parietal, esta pequeña burbuja, y estas burbujas pues las podemos ver aquí, ¿no?, cómo están borrando el peritoneo parietal. Este es otro paciente con abundante líquido, donde vemos el neumoperitoneo en la parte anterior borrando el peritoneo parietal. Y en la parte anterior del abdomen es donde más difícil es ver el neumoperitoneo. Podemos separar o diferenciar del gas intestinal, porque el gas intestinal está separado del peritoneo parietal.
mientras que el gas del neumoperitoneo está pegado. Realmente es difícil de ver, pero si lo vemos y tenemos dudas, pues siempre hay que hacer un TAC para confirmar estos hallazgos. En este vídeo podemos ver la diferencia entre lo que es el gas en la pared intestinal, perdón, en la luz intestinal, y el neumoperitoneo, cómo está borrando el peritoneo parietal. Para esto debemos utilizar transductores lineales de alta frecuencia. Bueno, pasamos a otra patología donde la ecografía tiene el mismo rendimiento que el TAC. Es la colitis isquémica. La colitis isquémica es una entidad diferente a la isquemia mesentérica aguda. No cabe duda que la isquemia mesentérica aguda, cuando lo sospechamos, hay que hacer un TAC. El mecanismo es una oclusión de un vaso, el pronóstico es muy grave y además, si por que no se sospeche clínicamente hacemos una ecografía, realmente no hay ningún signo que nos pueda hacer sospechar que el paciente tiene una isquemia mesentérica. Sin embargo, cuando hay sospecha de colitis isquémica o cuando nos la encontramos los hallazgos típicos de la colitis isquémica, la ecografía es una técnica muy rentable para hacer un diagnóstico de sospecha de esta entidad. Es una entidad que está infradiagnosticada. Muchas veces estos pacientes no llegan a urgencias, van a su médico de cabecera, o si van a urgencias se les trata como simplemente con un analgésico y ya está, ¿no? Es un cuadro que la mayor parte de las veces es leve, que evoluciona con medidas conservadoras muy bien, nos lo solemos encontrar muchas veces con la sospecha de diverticulitis, ¿no? El paciente tiene dolor abdominal, fosa ilíaca izquierda, un vacío izquierdo, a veces tienen diarrea, hematoquecia, y el mecanismo por el que se produce, en la mayor parte de los casos, es por bajo flujo. Lo que vamos a ver en la ecografía es un engrosamiento de la pared del colon izquierdo, como vemos en estos casos. Cuando vemos esto, además la distribución es vascular, desde el ángulo esplénico hasta el sigma, y ponemos el Doppler y hay muy pocos vasos, y además el paciente, bueno, tiene una edad avanzada, una historia clínica típica de un cuadro de aparición muy brusca y además no tiene fiebre, el valor predictivo positivo de la ecografía es altísimo, cercano a un 90%. De hecho, las guías del ABSUM nos dicen que la ecografía, al tener este alto valor predictivo positivo para el diagnóstico de colitis isquémica, siempre que haya sospecha clínica, o concuerda con la sospecha clínica, pues es una técnica que se puede utilizar perfectamente para hacer un diagnóstico de esta entidad. No he comentado que si podemos hacer ecografía, excepto en los casos en que sea sospecha de colitis isquémica por reparación de un aneurisma de aorta, que en estos casos son colitis isquémicas muy graves, que en vez de producir engrosamiento de la pared, producen adelgazamiento y en la ecografía no vamos a poder diagnosticarlas. En cuanto a la estructura de capas, suele estar conservada en la mayor parte de los casos, pero puede perderse, como vemos en estos casos en la parte inferior de la pantalla, pero esto no tiene valor pronóstico. También en cuanto al Doppler, la mayor parte de los casos tienen ausencia o un flujo débil en la pared, pero existe un pequeño porcentaje de casos donde existe hiperemia. Podemos estar haciendo la ecografía en la fase de revascularización. En la primera fase de isquemia se daña el capilar y en la fase de revascularización no quiere decir que esté mejorando el cuadro clínico, porque en esa fase es cuando se puede lesionar la mucosa, ¿no? Sí que tiene valor pronóstico la alteración de la grasa en pacientes con colitis isquémica. Normalmente son trombosis venosas, no son por bajo flujo. La presencia de gas en porta, que lo podemos identificar muy bien en la ecografía. Incluso hay publicaciones que dicen que se ve más el gas en porta en más casos que en el TAC. Y el signo del círculo es el gas en la pared. Este es difícil de ver en la ecografía, pero afortunadamente en la colitis isquémica es muy, muy poco frecuente. Otra entidad que podemos hacer un diagnóstico con la ecografía es la colitis neutropénica. Colitis neutropénica clásicamente se dice que es el TAC, la técnica de elección, pero realmente los hallazgos que vamos a ver en la ecografía son los mismos que en el TAC y por tanto no hay necesidad de hacer un TAC. Además lo podemos hacer en la zona de aislamiento del paciente, en intensivos o de forma rápida. De hecho, este diagnóstico rápido es lo que hace que el pronóstico sea mucho mejor que si tardamos en hacer un diagnóstico de esta entidad. Pacientes suelen tener dolor abdominal, fiebre,
¿Y qué vamos a encontrar? Pues normalmente afectación del colon derecho, también del ilion terminal, puede haber algo de líquido, algo de hiperemia cuando ponemos el Doppler color. La estructura de capa suele estar conservada, pero realmente puede afectar a cualquier segmento del intestino delgado del colon, incluso afectar solo al intestino delgado, como en este caso, ¿no? El diagnóstico diferencial sería con la colitis pseudomembranosa, que es raro que afecte solo al colon derecho y no afecta al intestino delgado, y también la enfermedad de injerto contra huésped, que no afecta al colon, solo afecta al intestino delgado, y la afectación suele ser más leve. En este artículo reciente se analiza 117 pacientes con diagnóstico de colitis neutropénica y se vio que todos estos pacientes tenían dolor abdominal, además de engrosada la pared intestinal. Se vio que la ecografía podía tener un valor pronóstico. Los pacientes con un grosor de pared mayor de 10 milímetros tenían mayor riesgo de mortalidad. Las colitis infecciosas no son indicación de pruebas radiológicas, pero a veces nos podemos encontrar de forma incidental. Los pacientes a veces no vienen por diarrea, vienen por dolor abdominal. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Pues a veces únicamente el líquido en el colon. La mayor parte de las veces vamos a ver engrosamiento de pared, algo de borrosidad, un poco de austras marcadas, líquido libre. También podemos ver a veces afectación del ilion terminal, adenopatías. Cuando hay afectación del ilion terminal, realmente la diferenciación en urgencias respecto a una enfermedad de Crohn es difícil, a no ser que veamos afectación en otras asas intestinales o que haya complicaciones transmurales tipo fístulas, colecciones o la proliferación fibrosa importante secundaria a estas complicaciones transmurales. En nuestro hospital, y al igual que en otros hospitales, ¿qué se hace en estos casos? Pues no se hace una colonoscopia, lo que hacemos es un control ecográfico en 15 o 30 días. Si la ecografía se ha normalizado, excluye una enfermedad de Crohn, lógicamente, y si no ha mejorado, pues entonces es cuando hay que hacer la colonoscopia para confirmar que estamos ante una enfermedad de Crohn. La apendicitis hipoploica, bueno, a veces el dolor es en posa ilíaca derecha, pero otras veces puede estar en colon descendente, incluso en colon transverso las hemos visto. Es una patología que tiene un dolor a punta de dedo, incluso algunos clínicos llegan a sospecharla, y vamos a ver unas asas normales y unas masas ecogénicas adheridas a la pared abdominal anterior cuando el paciente respira. Todos conocéis la imagen clásica en el TAC, y en algunos casos, hace años, pues poníamos contraste y veíamos que había ausencia de realce de lo que era el apéndice epiploico y realce de la grasa inflamada que había alrededor. Y por último, también nos podemos encontrar masas en el del tubo digestivo al hacer una ecografía abdominal. Estas masas pueden ser intraluminales, pueden ser murales con destrucción de las paredes, como en este caso de un linfoma, o masas exofíticas, ¿no? Masas en la pared del asa intestinal. La presencia de gas es lo que a veces nos indica el origen de esa masa, el origen que es intestinal. También el Doppler color nos resulta útil a veces para saber si lo que estamos viendo es una masa o es un artefacto, o si es algo de contenido intestinal. En este caso vemos un pólipo con su pedículo vascular, o en este caso, pues en un GIST de Y1, pues vemos la hipervascularización del tumor. Y muy importante, no quería acabar la charla sin hablar de la utilidad de la ecografía para diferenciar una diverticulitis de una neoplasia perforada. Esto es una duda que se nos plantea muchas veces, y realmente en el TAC es difícil. A veces lo vemos porque hay metástasis hepáticas, lógicamente, pero otras veces con la imagen del TAC es muy difícil diferenciar si estamos ante una neoplasia perforada o una diverticulitis. ¿Qué importancia tiene? Bueno, pues que en la diverticulitis está contraindicada la colonoscopia. Una colonoscopia antes de 2 meses no se debe hacer una diverticulitis por el riesgo de una perforación, ¿no? Mientras que la neoplasia, pues no debemos demorar el diagnóstico. La ecografía hemos visto que si en las diverticulitis las capas están conservadas, muchas veces vemos estas austras cuando es el colon, y vemos las capas internas, mientras que en las neoplasias hay pérdida de la estructura de capas, asimetría, a veces un cambio brusco. Lo que no nos va a valer para diferenciar es si hay
abscesos, fístulas o alteración de la grasa, porque en ambas entidades, en la diverticulitis perforada y en las neoplasias perforadas, pueden tener estos hallazgos. No nos van a ayudar para nada. Esto es un caso de una neoplasia perforada con un absceso. De hecho, publicamos hace unos años un artículo donde revisábamos más de 50 casos de cada una de las patologías, donde vimos que la presencia de dos de estos tres signos nos daba una sensibilidad y especificidad muy alta para decir que lo que estábamos viendo era una neoplasia. La presencia de márgenes abruptos, la pérdida de estructura de capas y la ausencia de esas austras que hemos visto en el caso anterior nos indica casi con seguridad que eso es una neoplasia perforada y por tanto no se debe demorar la colonoscopia o lo que sea para llegar a un diagnóstico rápido. Y nada más, pues decir que la ecografía puede ser la primera técnica que realizamos en pacientes con dolor abdominal agudo, a veces inespecífico, ¿no? Sin una sospecha clínica de un cuadro grave, que debemos incluir el examen de la víscera hueca, no solo de los órganos sólidos o de los vasos, que muchas enfermedades van a producir cambios en la pared intestinal y los podemos identificar si utilizamos transductores de alta frecuencia y dedicamos un poquito de tiempo a explorar el abdomen, que debemos estar familiarizados con la apariencia ecográfica de estas diferentes entidades y que con los hallazgos ecográficos que veamos o que vemos, la forma, la distribución de la enfermedad, si tiene alteraciones de los tejidos adyacentes, el Doppler color, a veces el contraste, y en el contexto de la información clínica podemos llegar a un diagnóstico específico en muchos casos. Y si no, al menos reducir el diagnóstico diferencial y con toda esa información, pues dirigir un poco el orden de las exploraciones siguientes. Hemos visto pues la anamnesis en el caso de anisiaqueasis o los anticuerpos, el pasar el paciente a la reso en el caso de la endometriosis, el realizar una colonoscopia rápida o en el TAC, ¿no? En muchos casos, nos va a ayudar a reducir este diagnóstico diferencial, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Fantástica la charla, te felicito, las imágenes que tienes espectaculares. Tenemos en el chat un par de preguntas. Primero nos pregunta Candela Sánchez, si la ecografía, ¿qué futuro ves la ecografía como otro lugar de trabajo para los técnicos, ¿no? Claramente con un estudio y un entrenamiento fortísimo. Un poco lo habéis comentado al principio de la sesión, ¿no? El papel de los técnicos en este tipo de estudios. Bueno, ya lo hemos comentado, pueden tener un papel en cierta ecografía muy reglada, muy sistematizada, pero en este tipo de ecografía que hacemos un poco de clínico porque el clínico muchas veces no ha hecho la labor que tenía que hacer o porque son difíciles de orientar estos casos, es que es imposible, yo lo veo imposible. Esto es un acto clínico, un acto médico, ¿no? Hacer este tipo de ecografía. Veo muy difícil un clínico por esto. Tú has dicho una frase que te dice la razón, que hay que saber qué tiene que buscar, ¿no? Especialmente cuando haces ese tipo de estudios, y no solo en urgencias. Ese tipo de patología, si no sabes lo que quieres buscar, no lo vas a encontrar. Tienes que dedicar un rato, como has dicho también, dedicar un poco de tiempo y ir buscando lo que quieres, ¿no? No sabes sistema de rutina, Te oigo muy mal, Ángeles, ¿no? Pero... ¿Sí? ¿No me oís? No sé si los demás lo oís igual de mal, no sé. Se oye fatal. Yo. Sí, ahí lo sé. Ahora. Hola. Vale, Ángeles, parece que se ha perdido. Ángeles, ¿nos oyes? Yo sí que os oigo. Es que se te oye bastante entrecortada. Ahora no te oímos nada. Si acaso... A ver. Me parece que tiene problemas Ángeles. Si acaso, si te parece bien, Tomás, te leo yo las preguntas que quedan en el chat para que puedas seguir contestando. Vale. Hay algunas preguntas de Salva que la primera pone:
¿Se debería priorizar el uso de la ecografía abdominal más allá de las fosas ilíacas en los controles programados de los pacientes con patología abdominal crónica como la enfermedad inflamatoria intestinal, mientras que el TC debería ser solo restringido para el uso del diagnóstico inicial? ¿Tú qué crees? Bueno, totalmente de acuerdo, pero para el diagnóstico inicial tampoco debería. Tampoco, ni para eso. Ni para eso. Es que, no sé, creo en abdomen agudo quizá, no, pero nada más, ni siquiera para la obstrucción, como lo he comentado. El abdomen agudo y si no tienes experiencia, porque en la mayoría de casos que tienes experiencia también te manejas bien, ¿no? Pero bueno, en unos poquitos casos podría estar indicado. Y sobre todo en el postoperatorio, porque en el postoperatorio sí que necesitas el TAC, ¿no? Si hay cualquier tipo de complicación. Muy bien, también la siguiente pregunta de Salva es sobre el uso de la ecografía con contraste fuera de las fosas ilíacas, ¿no? Nos has enseñado varios casos. Sí, bueno, pero es un poco anecdótico, ¿eh? Tampoco es una indicación clara. Bueno, pues si ves una masa y no lo tienes claro con el color, pues puedes poner contraste, o si ves una masa inflamatoria y no sabes si es un flegmón o un absceso. La hemos utilizado también a veces en algunos casos de isquemia intestinal, cuando no tenemos claro en el TAC, sí, no tenemos TAC dual, entonces no podemos saber si hay realce, si no hay realce, pero son indicaciones muy, muy puntuales, tampoco vamos. La mayoría de casos se pueden resolver sin la necesidad de contraste, ¿no? Sí, sí, sí. Correcto. La siguiente pregunta es un clásico en las sesiones. Estas es en tu experiencia, el uso de los algoritmos de inteligencia artificial, ¿crees que pueden ayudar en este tipo de paciente? Complicado, ¿no? Okay. Complicado, sí, sí, sí. Te vas resolviendo un poco a medida de lo que vas viendo, ¿no? No sé. Sí. Ya. Es que cada exploración es muy concreta del paciente en concreto y es difícil hacer algoritmos, ¿no? Que resuelvan este problema. La siguiente pregunta es si existen guías internacionales estandarizadas con la indicación de las técnicas y la interpretación de la ecografía abdominal más allá de las fosas ilíacas. Bueno, existen artículos, sí. He puesto alguno al principio, ¿no? Pero realmente guías tampoco, ¿no? Sí que es verdad que, ya digo que, por ejemplo, la diverticulitis, que es un poco controvertido, ¿no? Que sí, que sí, no. Depende un poco de hospitales y de la confianza que tengan en los radiólogos, ¿no? Eso Nuria tiene experiencia en ese tema. Pero salvo en esas dos patologías, en el resto no hay unas guías. Yo creo que el paciente, lo que he comentado, pues un paciente grave tiene que ir al TAC, pero un paciente con estos dolores abdominales que no sabes por dónde, pues puedes hacer una ecografía perfectamente al principio. Es complicado de consensuar también porque el uso de la ecografía es muy heterogéneo en diferentes países, ¿no? También hay... Y esto... Países, hospitales, radiólogos, sí, depende mucho. La última pregunta del chat que ha aparecido de momento es también de Salva y pregunta cuáles son los retos de futuro de la ecografía abdominal. Pregunta más abierta. ¿Qué opinas? Retos de futuro. Pues no sé, hombre, a mí me gustaría que este tipo de ecografía la hiciera mucha más gente, ¿no? De hecho, nosotros tenemos cursos que viene gente, pero la verdad es que vienen pocos radiólogos, vienen más de otras especialidades. No sé, yo creo que habría que impulsar un poco este tipo de ecografía, ¿no? Si no se hace mucho en el centro de uno, pues intentar que la gente se forme en otro centro, igual que van a rotar para aprender otras técnicas, ¿no? Creo que... Pero bueno, es que realmente requiere un interés de la persona que está haciendo. Mucha gente dice, bueno, si lo puedo ver en otra técnica más cómodo, pues lo veo en otra técnica, ¿no? Cuando realmente a veces no se ve con otra técnica. Ya. Bueno, el hecho de que es difícil estandarizarlo, ¿no? También y que la gente aprenda de forma global. No sé si este es uno de las dificultades y de los retos en este tipo de pruebas, ¿no? No Sí. sé qué opinas. Si es, bueno, es difícil que la gente
que coja experiencia sin poner el interés y sin conocer y buscar lo que se puede ver, ¿no? Lo que has comentado. Yo creo que siempre hay que abrir un poco ¿Me oís ahora, perdón? Sí, perfecto, ahora sí, Ángeles. No, que hay que abrir un poco camino, ¿no? Si hay alguien que va poniendo un poco de empeño, al final esto crea escuela, ¿no? Y cuanto más, la eco lo que tienes y cuanta más haces, más te gusta y más le ves la utilidad que tiene, ¿no? Cuando la ves de fuera y no te dedicas mucho, pues te puede dar pereza dedicarle un tiempo a hacerle la eco, pero cuando te dedicas, la verdad es que te gusta más, cada vez es muy divertido hacer una ecografía, o sea que al final es un poco de educación, ¿no? O de lo que has visto hacer a tus mayores también. Que siempre se puede poner en marcha, aunque no sea en un hospital. Que la ecografía básica quizás es muy rutinaria y no sé, no te llena, digamos, ¿no? Pero este tipo de ecografía es que es muy útil. El paciente es muy agradecido y te genera mucha confianza y mucha autoestima, cuando haces diagnósticos con esto. Sí. Yo tenía una pregunta. Ay, disculpa, Ángeles, habla. No, Nuria, adelante. Yo quería dar, bueno, a ver, sabéis que yo soy gran defensora de la ecografía y vengo de una tradición ecográfica de muchos años. Y yo creo que siempre la ecografía se ha considerado, o yo por lo menos tengo la sensación de que se ha considerado como una técnica menor respecto a la resonancia y respecto al TAC. Y yo creo que la ecografía es una técnica que se debería potenciar y y además es una técnica que da mucha satisfacción, que además es... Nuria parece que también tiene problemas de sonido. Y de una implicación. Ya. Sí. Y ya sé que estoy aquí haciendo, ¿no? Es un poco poético, un poco naif esto que estoy diciendo, pero es cierto. Cuando tú consigues, después de estar un rato y después de cambiar de transductor, de cambiar todos los parámetros que se necesitan en una ecografía para poder y llegar a un diagnóstico y luego cuando ves... Se oye también entrecortado. Útil. Tenemos una herramienta que no irradia, tenemos una herramienta que en un momento puede solucionar, ¿no? Muchos problemas y sin pasar a técnicas muchísimo más caras, muchísimo más complejas y que a veces tenemos muchísima menos disponibilidad, ¿no? Luego lo que comentabas tú de la inteligencia artificial puede leer un TAC, podrá leer una reso, pero una ecografía no la va a leer. Y este tipo de ecografía a lo mejor es lo único que nos queda dentro de unos años. No lo sé, no sé. La inteligencia artificial yo creo que puede leer lesiones concretas en órganos sólidos, por ejemplo, en órganos muy concretos, pero desde luego otro tipo de exploración, otro tipo de patología, yo creo que va a ser la técnica que más va a costar que la inteligencia artificial entre, ¿no? Porque, bueno, tenemos programas de inteligencia artificial para nódulos de tiroides, ¿no? Se están desarrollando programas de inteligencia artificial para lesiones hepáticas, pero otro tipo de patología, yo estoy de acuerdo con Tomás, no, es muy complejo porque no necesitas una estandarización, necesitas... yo creo que también va a ser de las pocas cosas que nos queden. Es de las técnicas donde quizás es más importante el know-how del radiólogo, ¿no? Y por eso quizá la dificultad también de que luego haga más gente, porque requiere un entrenamiento importante y sobre todo conocer muy bien la clínica, ¿no? Porque como ha enseñado muy bien Tomás, la clínica es fundamental para resolver estos problemas, ¿no? No sé si hay más preguntas en el chat. Sí, Nuria, ¿tú querías añadir algo más? No. Ya. Bueno, yo ya más o menos. ¿Y Ángeles? Ángeles, no sé si nos oyes. ¿Si me oís? Sí, ahora sí. Sí que tenía una pregunta más para Tomás, que nos ha enseñado un resumen de un artículo en que decías que la colitis neutropénica, el grosor de pared de más de 10 milímetros era factor pronóstico. Quería saber si en tu experiencia, en otras patologías, el grosor de la pared, la cantidad tamaño, ¿no? del grosor de la pared, ¿tiene alguna implicación?
O simplemente con que esté engrosada o no engrosada. Sí, no. Hombre, en el Crohn, teóricamente, a mayor grosor de pared, mayor gravedad, pero no siempre es así, porque a veces el grosor de pared es por la grasa que se ha acumulado en la submucosa. Pero no, en general no. No, la colitis isquémica más engrosada no es más grave por eso y ni en otras patologías tampoco. Bueno, Víctor, yo creo que yo no veo más preguntas en el chat. Ángeles. ¿Sí? Son casi las 9, finalizando la sesión. Daros las gracias. Problemas técnicos y tal, habéis participado contra todo tipo de dificultades tecnológicas y sobre todo O sí que hay dificultades, ¿no? de cómo la ECO, aparte de las indicaciones que tenemos básicamente, Víctor, no te oímos. hay indicaciones, como ha enseñado, que a pesar de que el TAC sea la técnica de elección, a veces, debido al cuadro clínico, la primera técnica que va a dirigir iba a ser de ayuda, incluso no ha enseñado muy bien Dan, mesanquiasis, endometriosis, pues podemos evitar, ¿no? Yo creo que ha sido una presentación magistral y motivadora para que nos atrevamos a ir un poco más allá de las indicaciones clásicas. No sé si tienes algo más que añadir, Tomás. Nada más. Oye, muchas gracias por haberme dado la posibilidad de presentar esta charla, ¿no? Pues muy bien. Sentimos los problemas técnicos que ha habido, los cambios de moderador y todo, pero bueno, esto es el directo de cada mañana de la plataforma y desearos a todos un buen fin de semana y muchas gracias, Tomás. Que vaya bien. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias.